pronto para comenzar esta mesa correspondiente este lunes 29 de enero de 2018, cuando vamos con los saludos. Karina Novarese, a quien recién escuchaban ustedes. ¿Qué tal? Buen día, Karina. ¿Cómo Buen día, estás? ¿cómo andan? Muy bien. ¿Y tú? ¿Reintegrada? Aquí, yo ya reintegrada hace rato. Así que, no. Ayer me fui por el fin de semana, pero no estoy con el... La semana después de la vuelta es terrible. Es brava, es brava. Hoy hay varios en eso. Ya estoy acostumbrada yo. Fernando López de Alessandro, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Agustín Iturralde, buen día, Agustín. Muy buenos días, ¿cómo andás, Luna? Muy bien. Bueno, y Verónica Piñeiro, licenciada en Ciencias Biológicas, ocupa una de las vicepresidencias del Frente Amplio por las bases de Montevideo. Ya nos ha acompañado en otra de las mesas en estos últimos días. Verónica, un gusto tenerte por acá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado para hoy. El presidente Tabaré Vázquez sorprendió a los productores rurales autoconvocados el viernes pasado cuando, en una instancia en la que ellos en principio solo preveían entregar en la torre ejecutiva el documento de la proclama, leída el martes en Durazno, el mandatario los terminó recibiendo y conversando durante 40 minutos. El productor de Paysandú, Marcelo Nogué, uno de los representantes de los productores que se reunió con Vázquez, junto a Federico Holzman, Guillermo Franchi y Álvaro Rivas, ofició de vocero al salir del encuentro. Y esto es lo que decía. Recibió gratamente la proclama y los documentos que le entregamos, que lo va a estudiar y que está analizando la posibilidad de que integremos de aquí, no para la reunión del lunes, pero sí para adelante, algunas instancias de diálogo y de conversación, para lo cual nosotros tenemos que trabajar a la interna del movimiento. El 15 de enero, Vázquez había dicho que los productores, denominados autoconvocados, eran el caos y el desorden. Ahora, en cambio, les adelantó que seguramente se puedan unir a la mesa de trabajo prevista con las gremiales y les dijo que hoy, lunes, durante el encuentro que convocó con las asociaciones más tradicionales, presentará algunas medidas concretas para paliar la situación que atraviesa el sector. Pero, a pesar de este inesperado encuentro, los productores autoconvocados mantienen el llamado a la vigilia que se realizará este miércoles 31 de enero y jueves 1 de febrero. Bueno, a ver, ¿cómo han visto este tema? ¿Les sorprendió lo que sucedió el viernes con el encuentro que terminaron manteniendo? ¿Preveían que algo de eso podía darse, Karina? Yo creo que hay dos puntos de vista interesantes a analizar ahora, ¿no? De post-movilización. En primer lugar, el presidente Vázquez creo que dio nuevamente muestras de su inteligencia política al hacer como el GPS, recalculando, y eso me parece inteligente. Es decir, para él habría, y para muchos analistas al principio podía parecer este movimiento como un caos. Veremos todavía cómo se desarrolla. No es suficiente una movilización para saber cómo va a evolucionar esto como movimiento o si se va a terminar, porque una de las preguntas es cómo va a evolucionar como movimiento. Pero del lado del gobierno me parece muy inteligente que el presidente haya hecho ese movimiento, esa muestra de los estoy escuchando. Por supuesto es muy simbólica, pero esto no significa que genere medidas per se, digamos. Las medidas se van a generar y es deseable que así sea luego de análisis específicos y no porque hay presión aunque sea de miles y de miles, porque si no todos nos ponemos a presionar por sector y cualquier gobierno entonces toma decisiones. Por un lado, entonces me parece interesante que el presidente Vázquez haya recalculado esa decisión de no recibirlos y por lo menos hacer ese gesto simbólico, que es eso, es solo simbólico por ahora. Por otro lado, era lo que yo te decía y lo discutimos capaz que más adelante, y es cuál va a ser el futuro de este movimiento. Las reivindicaciones que hacen, yo creo que durante el acto fue interesante que fueron muy claras, no fueron tan locas como tal vez habían escuchado en algunos grupos de WhatsApp al principio, que bueno, se da para eso. A ver, el formato no es el más sencillo como para organizarse, o para organizarse sí, para ordenarse diría. Así que vamos a ver cómo ellos evolucionan, hasta qué punto logran trabajar con las gremiales ya asentadas, que, ojo, un signo que después lo podemos analizar, ojo, un signo de exclamación ahí, porque las gremiales para mí no estuvieron a la medida de lo que debían estar al principio en todo esto. También dejaron pasar el fenómeno, no fue solamente el presidente o el gobierno o cualquier ciudadano que pueda haber dicho esto son un grupo de
entre comillas, loquitos que salen a protestar. Creo que las propias gremiales también no menospreciaron, subestimaron lo que podía pasar. Así que ahí hay 3 grandes interrogantes. ¿Cómo se va a comportar el gobierno? ¿Cómo se va a comportar este propio grupo de autoconvocados? ¿Cómo puede seguir? No es fácil seguir adelante, aunque ya tengan algunos representantes. ¿Y qué va a pasar con las gremiales? Hoy específicamente hay reunión del presidente con las gremiales, así que yo creo que hay que seguir mucho ese paso también. ¿Verónica? Tabaré Vázquez, el presidente, dijo desde un principio que el camino era el diálogo, y Lucía Topolansky, en la nota que le hicieron acá en Perspectiva la semana pasada, ella decía, ¿no? Necesito un mail de los autoconvocados para saber quiénes son. Al no ser organizaciones, al no ser la Federación Rural, la Asociación Rural, el significado de haberlos recibido también es eso, ¿no? Reconocer esa agrupación y el movimiento y la actividad que llevaron adelante en Durazno y recibir esas reivindicaciones, ¿no? Ese gesto de seguir abierto al diálogo y analizar la situación y conocer la situación y enterarse y, bueno, seguir camino al diálogo. Fernando. Yo hago un análisis político del tema. Yo creo que la movida en Durazno fue una respuesta al Frente Amplio, fue contra el Frente Amplio y contra el gobierno. Y apostaron a una movilización masiva que no fue tal. O sea, la ciencia, el ingeniero Tancredi midió con precisión científica las fotos y daba 6.000, 8.000 personas cuando habían cantado 80.000. Había habido toda una perspectiva real de que se iba a entregar el pliego de condiciones o todo lo que era la propuesta Tabaré Vázquez en una movilización fuerte en Plaza Independencia. Si hubiesen ido las personas que habían dicho, o sea, los 80.000 que no fueron, ese documento se hubiese entregado con una manifestación masiva en Plaza Independencia. Yo me enteré que llevaron el documento a Tabaré, a la presidencia, porque le iban a hacer entrar por mesa de entrada. Me enteré porque Tabaré Vázquez los recibió. Si no, ni me enteraba de que habían ido a entregar el petitorio. Fueron sin gente, fueron solos, en una demostración cabal de que las perspectivas que tenían respecto de esa movida fracasaron. Y Tabaré Vázquez, que fue ganador de este proceso, no por acción, sino por el fracaso de los otros, no se sintió presionado. Si hubiesen tenido 80.000 personas en Plaza Independencia cuando entregaban las medidas y los pedidos, Tabaré Vázquez estoy seguro que no los hubiera recibido, porque hubiese sido ceder a una presión. Como fueron solos, sin movilización... Pero no estaba previsto, ¿no? Que no, como en esa distancia. Exactamente. No, sí, ya sé, no estaba previsto, pero, viste, son movidas que se hacen. Tabaré se sintió, creo yo, el presidente se sintió fortalecido en cierta forma, lo recibió. Y bueno, se afirma que el camino es el diálogo. Y bueno, ahora, como decías tú, vamos a ver qué pasa, ¿no? En mi opinión, yo creo que esto se va a ir desfibrando progresivamente, porque fue más bien un grito de protesta puntual que una propuesta más o menos estructurada, ¿no? Agustín. Bueno, sí, un grito de propuesta fue, de protesta claramente fue, más que una propuesta estructurada. Es claro que es así, como son casi todas las movilizaciones sociales, que es complicado cuando nos asustamos y le exigimos a una movilización que tiene olor a algo adversario que no me gusta mucho, algo que jamás se lo exigimos y se lo pedimos a lo que tiene olor a más amigos. Fue una movilización más de protesta, más de grito que de propuesta, es verdad. Yo hago un balance distinto. Creo que un día de semana llevar, ahora voy a hacer un comentario sobre lo de Tancredi, que me parece que no es por donde tiene que ir, pero yo acá hago dos lecturas principales. Me parece que en el gobierno hubo dos tipos de reacciones bien marcadamente distintas, por ponerlas a los dos personajes más importantes en este tema. El ministro Bennett, las reacciones son políticos. Su primera reacción no fue de respeto a la propuesta a alguien que en el sector de su cartera están reclamando algo. El presidente Vázquez, el propio expresidente Mujica, la senadora Lucía Topolansky en alguna medida, el intendente de Canelones Yamandú Orsi, tuvieron una reacción muchísimo más medida, dándose cuenta, leyendo que hay un malestar importante en el interior profundo del país que trasciende, pero muy largamente, a la oposición al Frente Amplio. Si le van a regalar a esto, a la oposición al Frente Amplio, le están haciendo un favor. El Frente Amplio le hace un favor a la oposición si le regala todo esto y dice, estos son todos de ustedes. ¿Y de dónde sacaron que todos los productores chicos son blancos o colorados? ¿De dónde sacaron esa idea tan extraña que no tiene ningún asidero en ningún tipo de análisis científico? Está lleno de productores chicos votantes del Frente Amplio que están con el agua al cuello, que los chicos y los que trabajan en determinados sectores son los que perdieron más dinero en los últimos años y son los primeros que se van a ir del campo. O sea, por favor, esa lectura de gobierno, obviamente,
es un reclamo al gobierno y obviamente a la oposición le sirve más cultivarlo, al gobierno le sirve más estar a la defensiva, pero no seamos tan lineales, por favor. Y después una lectura sobre el todos juntos separados, capaz que la dejamos para la próxima, como el gobierno es un esfuerzo por tratar de abordar sector por sector y dividir cuando le sea posible el tema, y el reclamo cuando trata de aclararse e ir todos juntos. Sí. A ver, Verónica, sobre el primer punto que planteaba Agustín. Yo lo que creo es la fuerza política respondió desde lo que es la parte política. Muchos dirigentes del Frente Amplio salieron a hablar sobre esta movilización y obviamente identificando la heterogeneidad del movimiento de autoconvocados y la heterogeneidad de los reclamos desde el agro, ¿no? No se puede linealizar, y obviamente lo que todos tendíamos dentro de las discusiones eran en el Frente Amplio esto no es contraponer campo y ciudad, ¿no? Si vamos a eso y decimos estos son un grupo de personas que tienen determinados intereses y dejamos todo en esa generalización, estábamos cayendo en un problema de interpretación del problema político y de la situación política que se estaba viviendo. Y sí hubo un reconocimiento desde el Frente Amplio de que esto es bien heterogéneo, y lo mismo desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Esto es, estudiemos sector por sector. El gobierno tiene la responsabilidad de pensar políticas públicas dirigidas a esos sectores, y ahí sí hay que particularizar las cosas. Y no es lo mismo grandes productores o grandes propietarios de tierra y arrendadores que pequeños productores familiares. Yo creo que esto no es una identificación de esto es una movida netamente política, sino que desde el Frente Amplio se vio como una movida con muchas heterogeneidades, en la cual tenemos que atenderla y analizar los problemas sector por sector. Yo sí estoy más de acuerdo con Verónica, y disiento completamente con la lectura que hace Fernando, porque si vamos a considerar cualquier manifestación, ya no en estos 15 años de gobierno de Frente Amplista, porque acuérdense que el campo se ha manifestado muy duramente desde la vuelta a la democracia, que yo recuerde, y seguramente antes también. Bueno, recordemos la historia. Si siempre es por oposición política, entonces creo que le sacamos cualquier validez a cualquier tipo de planteo. Sí, por supuesto que es político es todo, pero otra cosa es que esto se ha organizado. De hecho, yo creo que la oposición también fue muy criticada en algunos momentos, o sea que no lo veo como un movimiento político partidario. Sí estoy de acuerdo que esto se va a empezar a decantar. Es imposible resolver todas estos planteos macro. Y sin duda, decir, tenemos que achicar el Estado, lo podemos decir cualquier sector. Ahora, una cosa después es hacerlo y cómo hacerlo. Por eso, indudablemente, esto se va a ir canalizando por sectores, y eso después veremos quién está de acuerdo, qué polémicas se generan. Leerlo solamente como una oposición a mí me parece otra subvalorización, y la verdad, estando yo en el medio de la polémica porque trabajo en El Observador, el tema específico, 80.000 no dijeron nunca, dijeron que tienen un predio de 80.000 personas, eso es específico. Después, algunos organizadores sí hablaron. 80.000 fue un predio. O hasta 100.000 personas se había manejado. Dentro de un grupo de WhatsApp se puede decir lo que siquiera, quieras. claro, Ninguna de estas personas que de alguna manera representan, o ninguna de las personas que para mí fueron dentro de todo bastante medidas las proclamas, hablaron de eso. Y de cualquier forma, el estado de situación o lo que generó ya es lo importante. O sea, eso es lo que Vázquez, también el presidente, analizó. No 4, 5. Sí me parece interesante que hayan sido respetuosos, se hayan ido una delegación como debe ir y no una banda de patoteros, entre comillas. Pero el resto me parece que no pierde importancia por 1.000, 2.000 o 10.000 más. El irse a Durazno en la mitad de la semana no es sencillo para un grande, para un mediano, para un pequeño productor. No lo era sencillo para nosotros los medios, imagínate. O sea que yo por ahí realmente no lo analizaría todo lo que viene después. Ahora, pensar que esto se va a convertir en un movimiento, falta mucho. Yo no creo que sea tan sencillo. En ningún análisis vi, creo que es un análisis que nos merecemos todos los uruguayos, ¿quiénes no fueron? Me llamó mucho la atención eso. O sea, imagínate si analizáramos eso de cada manifestación. No fueron. Bueno, sí, siempre pero, son las grandes mayorías que no. ¿Quién no fue el de las mujeres? ¿Los hombres? ¿Quiénes no fueron, no? O sea, porque, por ejemplo, los productores hortifrutícolas, yo soy muy amigo de varios de ellos y de ellas, cuando viví en Salto, ahora que yo trabajo en Florida, etcétera. Los productores hortifrutícolas decidieron no ir.
Decidieron conscientemente no ir, y es una masa grande de gente, y gente que está pasando dificultades y dificultades grandes, muchos de ellos. Y sin embargo, viste, cuando yo hablaba con varios dirigentes, allá amigos y compañeros, me decían, bueno, mira, estamos mal, algunos estamos realmente muy mal, pero está todo el mundo más o menos trabajando. Ese era el discurso, por lo tanto, nosotros no vamos a ir. Y además no vamos a ir porque la reivindicación de la devaluación, del tema del dólar, para ellos es vital, porque ellos viven gracias a, o sea, ellos trabajan con insumos que son importados en dólares y se devalúa, ellos se funden, entonces vieron toda una operación política, los pequeños y medianos productores. O sea, hay importantes sectores del campo, medianos y pequeños sobre todo, y también grandes, que no fueron a esa movida. Y yo quisiera hacer un análisis más puntual, y sin embargo esos análisis en las crónicas no aparecen. Es muy llamativo. Queda hecho el apunte de Fernando. De todas formas, vuelvo sobre el centro de lo que nos planteamos en el disparador del tema, que es, bueno, porque siempre cuando sale este tema volvemos a lo que pasó el 23, ¿no? Claro. Pero es cierto que, bueno, ahora lo más novedoso fue esto de el encuentro con Esto es una movida Vázquez. Interesante que Vázquez los haya recibido. Bueno, no, a eso les iba a plantear. Con respecto al presidente, ¿cómo queda? Karina decía, bueno, recalculando, estuvo acertado en recalcular. Sí. ¿Se fortalece, se debilita por haber al final terminado cediendo? Al contrario, queda muy fortalecido. Yo creo que esto fue una medida inteligente del presidente que sale bien de una jugada. Él estaba en no recibirlos, como había dicho al principio, son el caos, no los recibo, y facilitarles a ese movimiento el discurso de el presidente no nos recibe, a sentar un actor más en la mesa, había recibido al otro, poner uno más en la mesa y hacer una mesa de diálogo más amplia, que es un gesto. Después hay que ver qué pasa desde eso, pero en ese sentido creo que es una medida inteligente. Sobre el otro aspecto que quedaba sobrevolando, bueno, ¿qué puede pasar con este movimiento? ¿Cuál es el futuro? Es que realmente hay que esperar. Yo no creo que como movimientos se pueda seguir funcionando un grupo tan grande y tan diverso de gente. Estamos de acuerdo en que es muy diverso. Ahora se empezará a analizar sector por sector, y de hecho ya se ha hecho. Nosotros, a ver, capaz que no se leen bien las crónicas, pero en las crónicas sí hay, muestran cada sector cómo es muy diferente. El arroz es una cosa, las frutas, como decía Fernando, es otra cosa, estamos de acuerdo. Ahora, si todos vamos a juzgar lo que interesa por lo que le interesa a uno, el que pidió un crédito en dólares no quiere que haya atraso cambiario, el que cree que el país tiene que moverse, sabemos que el dólar está bajo y tampoco tiene que estar a 36. Yo no soy analista económica, pero lo podemos saber. Claro, como decía Fernando, hay sectores que no les conviene. Siempre, ¿no? Hay sectores que no les va a convenir. Y sobre todo, por ejemplo, sectores de consumidores comunes y corrientes, ni siquiera productores, los que han entrado en ciertos tipos de créditos. Ahora, ¿el país se mueve por lo importado o se mueve por lo que se genera acá? Son preguntas de fondo que se tiene que hacer el país y este gobierno en particular. Y eso no lo vamos a solucionar en un mes, ni lo va a solucionar un movimiento de autoconvocados, por más masivo y por más fenomenal, en el término de fenómeno que ha sido. Creo que lo que decíamos, ¿no? O sea, yo creo que el presidente sale fortalecido de esto. Lo recibió, te diría, yo creo que recibió a los autoconvocados de manera sorprendente, inclusive para ellos mismos, a paso de vencedor, porque se sintió fortalecido y por eso lo pudo hacer. Y creo que sentó las bases de algo muy importante para el país y para todos en general, independientemente del área económica en la que estemos o del trabajo que tengamos. Sentó las bases de un diálogo. Hoy empieza ese diálogo, vamos a ir a analizar la realidad del agro sector por sector, pero quiero subrayar algo, independientemente de lo de Tabaré Vázquez, que repito, para mí sale fortalecido, da una señal muy clara de amplitud, de tolerancia, de democracia. Creo que esto puso sobre la mesa temas importantes para el proyecto de futuro. Y yo creo que Tabaré Vázquez, cuando recibe a los autoconvocados, también lo hace un poco en esa clave. O sea, porque en estos 15 días, 20 días desde que se estaba programando la movida, todos los uruguayos nos volvimos productores rurales y especialistas en economía agropecuaria, todos. Entonces, bueno, puso el tema arriba de la mesa, eso es muy importante, porque creo que para el proyecto de país, discutir las áreas económicas, y especialmente el agro, que es clave en el Uruguay, es importante para saber realmente en dónde estamos parados.
Fernando es optimista. Yo creo que cuando juega Uruguay nos volvemos directores técnicos, cuando hay un asesinato nos volvemos criminólogos. Digo, exacto, sí. Y a las 2 semanas pasa la tormenta de verano. Esta tormenta de verano no ha pasado en 2 semanas, digamos. Y yo creo que no va a haber una discusión profunda. Soy pesimista en ese sentido. Creo que lo que van a aparecer es algunas medidas puntuales para aliviar algún tema particular del sector y se va a patear para adelante la pelota. En el tema de juntos y separados, que bien abordaban Fernando y Karina, creo que lo que pasa acá es que es verdad que en algunas cosas pueden haber intereses diferentes y en algunas cosas, que es lo que los aglutina, hay intereses de los que van juntos. El costo energético, claramente, tenemos un país donde el costo energético, a través de las tarifas, el Estado recauda, tenemos las tarifas de energía más caras de la región, el Estado recauda a partir de ahí, esos son impuestos de mala calidad porque no están pensados como está pensado el IRPF, que es progresivo, por muchas razones que no son motivo, es un impuesto de mala calidad cuando se recauda por ahí y es un costo de la producción, es un impuesto que paga antes de producir, que es distinto cuando pagas un impuesto a la renta. En el caso del campo, el problema no es el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta lo pagan los productores, después de producir, según sus ganancias, pagan. Y eso es totalmente razonable, que quien gana dinero colabora con la sociedad y con el bienestar general. El problema acá es algunos costos que tenemos en Uruguay que son un poco más distorsionados. Y hablo de esto porque es una de las cosas que sí los aglutina. Puede ser que a algunos les convenga, como fue al principio, al gobierno le convendrá más tratar de ir sector por sector y dividir un poco y no dejar que sea un movimiento aglutinado, y probablemente los autoconvocados, los llamados autoconvocados, tratarán de priorizar las cosas que los unen. Sí, yo creo, como decía Karina, ¿no? La evolución de un colectivo y de un colectivo que surge ante el reclamo sobre determinadas cuestiones que sienten que los están afectando, y se va a ver sometido a esa cuestión de intereses comunes sobre intereses individuales, ¿no? Y cuando empiecen a primar intereses individuales y el reclamo no pueda ser colectivo para que el interés común sea, ¿no?, beneficiado, o se logren los reclamos y las respuestas del gobierno desde ese punto, a veces los colectivos tienden a sufrir fragmentaciones y bueno, eso se irá viendo en el correr del tiempo y con el éxito que ellos tienen sobre estos reclamos. Lo otro... el Poder Ejecutivo, el Gobierno, ha dado varias... A ver, el Ministerio de Ganadería tiene muchos programas destinados a productores familiares, pequeños productores. Comentaban lo de la gremial de Salto, de los productores hortifrutícolas. Y escuchando una nota que le hacían a uno de los dirigentes de esa asociación, cuando comenzaron los proyectos de producción responsable en 2006, por parte del Ministerio de Ganadería, muchos productores creían que no iba a pasar nada y que eso no iba a tener asidero y que no iba a pasar nada porque el Ministerio nunca se ocupaba de pequeños o medianos productores. Entonces, y eso en realidad fue exitoso, fue mucha plata que se destinó al territorio, a los productores para actualizarse, para poder registrar sus montes nativos, para poder hacer muchas cosas. Y eso también tiene un efecto sobre determinados grupos de productores que a veces para estos colectivos se vuelve complicado. Karina, ¿te había quedado un apunte? No, que me parece que a veces nos olvidamos de preguntarnos por qué surgen estos fenómenos. Yo digo fenómenos porque me parece que todavía no se puede decir que es un movimiento, no está organizado. ¿Por qué surgen estos fenómenos? No es por casualidad, no es porque no se valore algunas cosas que se han hecho. Es porque hay un estado de situación que por lo menos se percibe como complicado en algunos aspectos. Después veremos con los números hasta dónde es complicado o no lo es y para qué sector o para cuál no. Pero de hecho hay un sentir colectivo de que no se están atendiendo ciertos problemas. El gobierno sí, pero el país. El país somos todos, no solamente un gobierno. Y sí creo que hay un problema de ciudad-campo. Y ahí el mea culpa lo hago como, en este momento, integrante de la ciudad, aunque soy de lo anterior y no del interior profundo. Me parece que sí hay. A veces cerramos un poco los ojos, mientras que no hay lío, parece que todo va bien. Cuando la soja vuela o algo vuela, parece que... Pero en realidad sí hay problemas. Si esto sirve para discutirlos mejor, ya es positivo. Creo que sobre todo, coincido con lo que vos decís, pero creo que hay una puntita más. Yo creo que también hay una crisis de representación porque la oposición no representa, o sea, no hace nada para representar a estos sectores. Y estos sectores se sienten huérfanos porque la oposición está desorientada, perdida,
vacía de contenido y por tanto no se sienten representados. Y ante esa carencia de representación política para estas movidas, surge esto, esa es una de las razones, no la única, pero surge esto como autoconvocados, pero autorrepresentándose a sí mismos, valga la redundancia. ¿Te das cuenta que empezamos con que Fernando nos decía que las manifestaciones tenían un contenido político y que la oposición... empezamos así y terminamos diciendo que la oposición... se levantan porque no tienen representación de la oposición. Es que también son opositores al gobierno, pero no tienen partidos políticos que no se sienten representados por los partidos políticos opositores. Yo lo que creo es que a alguna gente le gustaría que las cosas fueran de una forma y termina peleando contra una caricatura que es la que imagina. Estos son la oposición, son los ricos, los oligarcas, los terratenientes, que son todos blancos y colorados. No digo eso. Y cuando hay un problema, bueno, es que los deberían representar, que son los blancos y los colorados, que son terratenientes y oligarcas, no los representan. Me parece, es complicado cuando peleamos contra la caricatura a la que creemos. Yo no dije eso. La opinión pública, el haberse embanderado, como tú estás planteando, con un partido político, olvídate que la oposición o lo que sea, para mí les restaba puntos. Es de las cosas que hicieron bien. Que hubieran banderas de Uruguay y no banderas partidarias. Fue uno de los temas que para mí estuvieron bien organizados. Y es difícil en multitudes, es difícil en el caos que se había definido. Sí, también es... No digo que no los haya. No, también es delicado el análisis o por lo menos lo que se escuchó en alguna de las proclamas, volviendo al 23, perdón, que no era la consigna de la mesa, pero esa cuestión del discurso un poco pospolítica, ¿no? Y possistema, ¿no? Esto no es organización política partidaria, esto es más allá de los partidos políticos, esto es más allá del sistema y eso es bastante complicado y creo que ahí sí hay que atender con mucha delicadeza el tema. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.